El tema que nos ocupa hoy sé que te va a interesar a ti y que vas a encontrar muchas personas a tu alrededor que pueden beneficiarse de que tú entiendas todo esto. Vamos a hablar acerca de la autoestima. Sé que es un tema muy trillado, pero a todos nos corresponde cuidar nuestra autoestima. La autoestima es la base de nuestra conducta y se siembra desde muy temprana edad. Si tus padres, tus cuidadores tempranos te vieron con buenos ojos, apreciaban el ser que eres, tú vas a tener lo que se llama confianza básica. De la confianza básica que se le da al pequeño en sus primeros 6 años de vida, depende la confianza sobre la cual él va a construir todo el complejo y todo el edificio de su personalidad. Por eso es tan importante que los papás tengan una vinculación fuerte, cariñosa, afectiva. A un pequeñito no le va a importar si lo haces crecer en un castillo maravilloso o en un lugar muy sencillo en un área rural, pero lo que sí lo va a marcar es con qué ojos lo miraste. Si pensaste que valía la pena, si pensaste que era un ser que llegaba a dar luz y risa a la vida, si pensaste que valía la pena no hacer de él la descarga de tu enojo, la descarga de tu ira. Por eso es tan importante como educamos a nuestros pequeños. Maslow decía que tenemos una pirámide. Maslow fue un psicólogo muy importante y él creó la pirámide de las necesidades humanas. Y una de las partes más importantes en su construcción es la confianza básica. Así que cuidar de cómo estamos educando a nuestros hijos o cómo tú ves que tus vecinos, tus familiares, tus amigos crean a sus hijos es algo muy importante. Vamos a hablar también de que Carl Rogers fue uno de los psicólogos humanistas más importantes del siglo pasado y él decía, les voy a leer su frase. Decía, la raíz de los problemas es que muchas personas se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amado. Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es digno de respeto incondicional. Respeto de parte de los demás y respeto que él debe de tomar de sí mismo. Merece estimarse a sí mismo y que los demás lo estimen. Y por esa razón, el dar estima hacia los demás. Fíjense qué círculo tan perfecto. Todo ser humano, por el solo hecho de ser nacido, merece autoestima, merece estima de los demás hacia él, y si eso sucede, entonces él podrá dar estima y aprecio a las personas que lo rodean. Una cosa muy importante y que quiero dejarles aquí son las líneas principales que se manejan como evaluatorias de una persona que tiene una buena autoestima o de una persona que tiene una baja autoestima. Te voy a dar simplemente los lineamientos básicos para que tú, si quieres, tomes un cuaderno y vayas poniendo palomita, tache, y tú mismo te ubiques cómo te sientes en relación a este patrón. Vamos a hablar primero de las personas cuya autoestima es suficiente. Estas son personas que no se dejan manipular. Ellas deciden con quién quieren colaborar y en qué no quieren colaborar. Segundo, se sientan y consideran igual que cualquier otra persona, ni inferior ni superior, pero son capaces de hacer las diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. Otro renglón que es importante a evaluar, el número 3. Se saben interesantes y valiosos para otras personas, al menos para aquellos que están cercanos a su familia, a sus amistades o laboralmente. Cuarto, disfrutan de una gran variedad de circunstancias y actividades. Quinto, sostienen valores y principios, los cuales defienden ante sus opositores, pero tienen la seguridad suficiente para modificarlos si la experiencia demuestra que están equivocados. 6. Son personas que actúan confiando en su propio criterio y sin sentirse culpable con las críticas u oposiciones externas. 7. Reconocen internamente sentimientos tanto positivos como negativos y están dispuestos a compartirlos, si así lo desean, con las demás personas. Es decir,
Una persona que tiene una buena autoestima no necesariamente se cree lo máximo en el planeta Tierra o se cree un angelito. Sabe que tiene sus lados oscuros y sabe que tiene sus lados de luz. Sabe que tiene sus fortalezas y sabe que tiene sus debilidades. Pero por ninguno de los dos extremos se deja abatir. Octavo, no pierde el tiempo preocupándose por lo ocurrido en el pasado, ni se preocupa excesivamente por el futuro. Aprende del pasado y planea el futuro. Vive intensamente. Ahora te voy a leer algunos de los atributos que tienen las personas que tienen baja autoestima. Y si ahí te encuentras reflejado, va a ser muy importante que puedas trabajarlo. Estas personas cuya autoestima es baja se autocritican rigoristamente, crean un estado de insatisfacción constante consigo mismos. Son personas hipersensibles y la crítica no la toleran. Se sienten fácilmente atacadas y experimentan resentimiento en contra de quienes les critican. Tercero, tienen una indecisión crónica, tienen un miedo exagerado a equivocarse y por ello se muestran sumamente indecisos. Cuarto, tienen un deseo excesivo de complacer, tienen miedo de desagradar y con ello de perder amistades. No se atreven a decir no. Quieren complacer a todos porque creen que eso les va a garantizar la pertenencia a el grupo en el que ellos desean estar. Y no se dan cuenta de que de esa manera lo único que está de reflejo es que quienes no se aceptan a sí mismos son ellos. Quinto, padecen perfeccionismo, que es la autoexigencia de hacer perfectamente todo, lo cual le hacen sentir muy mal si tienen un error o un fracaso. Sexto, culpabilidad neurótica. Exageran de una manera desesperante sus errores. Lamentan indefinidamente sin llegar a perdonarse por completo y se condenan por conductas que no siempre son tan malas como ellos las ven. Séptimo, las personas que tienen muy baja autoestima desafortunadamente pueden ser muy hostiles. Se llama hostilidad flotante. Tienen una irritabilidad a flor de piel. Siempre están a punto de estallar, aún por cosas de poca importancia. Todo les disgusta, todo les molesta, nada les satisface. Y octavo, tienen tendencias defensivas. Es decir, negativismo generalizado, todo lo ven mal, su futuro, su vida, a sí mismos, presentan una inapetencia generalizada de la vida misma y con ello el disfrute y el gozo de vivir. Fíjate qué importante es que trabajes tu autoestima. Quizás todos tenemos un poquito salpicado de los dos. Yo me veo reflejada en varias de los dos lados, del lado de la buena autoestima y del lado de la baja autoestima. Pero ¿qué es lo importante? Que te decidas a trabajarlo y que te decidas a considerar finalmente que eres un ser de luz, que eres un ser espiritual, que naciste y encarnaste en este cuerpo que se te permitió para ser cada día mejor y hacer de la convivencia contigo algo verdaderamente delicioso.